Revisamos en algunos ejemplos la solución para la segunda ley de Fick, que aplica para la difusión en estado no estacionario, y los métodos que vimos por ahí fue diferencias finitas, y también vimos una solución analítica, la solución analítica para diferentes expresiones de concentración. Y bueno, bien, y todo eso que revisamos fue para la ley de Fick y aplica únicamente en el caso de que tengamos coordenadas rectangulares. Y todos los ejercicios iban enfocados a la difusión en una placa, ¿no? Entonces, esa placa se puede analizar en base a coordenadas rectangulares. Cuando tenemos otro tipo de coordenadas cilíndricas, coordenadas esféricas, también se puede resolver por el método de diferencias finitas. Pero bueno, ahí hay que extender un poco el método. Y repito, se puede hacer, ¿no? O sea, quizá en un ejercicio más adelante lo hagamos. Pero podemos apoyarnos de un método gráfico que realmente es bastante sencillo de aplicar y nos va a dar muy buenos resultados. Vamos a poder resolver la difusión en estado no estacionario para cualquier tipo de coordenadas que tengamos, ¿no? Coordenadas rectangulares, coordenadas cilíndricas y coordenadas esféricas. Bien, entonces esto pues lo estaríamos aplicando únicamente para las geometrías más comunes, es decir, para un cilindro, para una tableta rectangular o para una esfera, ¿no? En su caso. La solución general propuesta para poder aplicar este método gráfico se basa en definir el cambio de concentración a como lo tenemos aquí. Y esto nos quiere decir que es la concentración en la superficie de la geometría que estamos estudiando. Esta sería la concentración en cualquier posición y a cualquier tiempo, que generalmente es lo que nos interesa, conocer ese valor. Y esta C0 es la concentración inicial que tenemos para esa geometría, ¿no? La concentración del compuesto A. Bien, entonces para resolver esto, las ecuaciones que nos van a permitir obtener este valor de Y, estas diferencias de concentración las vamos a conocer como Y, y esto lo vamos a estar leyendo en una gráfica. Bien, les voy a mostrar este apéndice. Este apéndice es del Welty, lo pueden consultar ahí en el Welty, apéndice F. Y bueno, aquí nos define, ¿no? Esta es para la transferencia de masa, aquí tenemos el caso de Y aplica también para la conducción de calor, ¿no? Estas tablas. Y entonces les decía, tenemos esta gráfica y dependiendo si tenemos una barra, como esta de aquí, pues vamos a ocupar esta gráfica. Si tenemos un cilindro, vamos a ocupar esta gráfica. Y si tenemos una esfera, vamos a ocupar esta otra gráfica. Y esta gráfica, la información que nos pide es este valor de X, que está graficado aquí. Y tenemos aquí unas curvas que para poder definir cuál vamos a utilizar, necesitamos conocer el valor de estos parámetros, el parámetro M y el parámetro N, ¿sí? Vemos por aquí todo ese conjunto de líneas. Todas estas corresponden a un valor de M de 0.5, por ejemplo, y para diferentes valores de N, ¿no? Que N va de 0 a 1, entonces dependiendo de qué valor de N tengamos y qué valor de M, pues es el que vamos a escoger el conjunto de líneas, también dependiendo de la geometría. Entonces les decía que se definen estos parámetros que se llaman tiempo característico, que es el que vamos a estar leyendo aquí en el eje X de estas gráficas, este tiempo característico. Y se definen esta longitud característica, que va a ser el valor de N que veíamos que queríamos en la gráfica. Sí, ese valor de N. Y también una resistencia característica, que es lo que leíamos en la gráfica como M, ¿no? O lo vamos a estar conociendo con estas letras, ¿no? Ok.
Y bueno, como esto es extensivo para diferentes geometrías, pues va a variar únicamente en la manera en que vamos a leer este valor de x1 que se nos pide aquí para el tiempo característico. Es lo único que vamos a determinar de manera diferente, y todo lo demás es constante, ¿no? El coeficiente de difusividad del tiempo va a ser exactamente el mismo. Aquí vemos este x1 aparece otra vez, y ese va a ir de acuerdo con el tipo de geometría que estemos analizando. Ok, algo importante aquí cuando llegamos a este valor de m es lo siguiente. Nos dice que esta resistencia característica pues es la relación entre el coeficiente convectivo y el coeficiente de difusión, ¿no? Que es lo que vemos aquí. Sin embargo, cuando aplicamos la segunda ley de Fick y asumimos que toda la transferencia se lleva a cabo únicamente por difusión, vamos a asignar a m el valor de 0, ¿no? Sí, es decir, cuando el proceso es meramente difusivo, no tenemos por ahí este dato de convección o este parámetro que nos relaciona lo que es la convección, el coeficiente de transferencia global de este sistema. Vamos a hacer que esto sea 0, ¿no? No podemos decir que esto es 0. Si hacemos esto 0, se nos va a hacer una indeterminación, o sea, un valor entre 0, dividimos entre 0 nos va a dar una indeterminación, ¿no? Entonces por eso es que cuando estamos trabajando únicamente con difusión molecular, ese valor de m se va a hacer 0. ¿Okay? Y esto también, ¿en qué nos va a ayudar, no? Cuando estamos hablando de que no estamos considerando lo que es la convección, que es que meramente se lleva a cabo la transferencia, es un estado no estacionario, pero únicamente hay difusión molecular, ¿no? Y esto nos va a ayudar, ¿por qué? Porque de esta manera vamos a poder determinar la concentración en la superficie. ¿Ok? Aquí veíamos que necesitamos la concentración al tiempo n en la posición y en cualquier posición, que es lo que vamos a determinar. La concentración inicial, que generalmente la conocemos. Y esta concentración en la superficie, ¿cómo la vamos a conocer, ¿no? ¿A qué se refiere? Ahorita en el ejemplo que vamos a revisar va a quedar más claro. Pero esa concentración, por ejemplo, si yo tengo una esfera, esta concentración en la superficie se refiere a lo que vemos aquí en ese círculo color naranja o en todo el exterior de esta geometría, ¿no? Esa es la concentración en la superficie que nos interesa o que debemos utilizar cuando ocupemos esta ecuación. Te invito a que te suscribas al canal, nos ayudas a generar más y mejor contenido. Visítanos en www.triangle.com, Training Engineers Online. Y bueno, ahí vas a poder encontrar diferentes cursos. Y si te registras, que es completamente gratis, vas a poder acceder al material en PDF y al video de manera simultánea. Y podrás descargar ese material en PDF para futuras consultas. Ok, y entonces el hecho de que m valga 0 nos va a permitir trabajar con la siguiente suposición, ¿no? Dice, cuando no se tiene resistencia a la convección, la concentración de las especies que se difunden en la superficie es igual a la concentración en el seno del fluido. ¿Ok? ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, tengo un sólido que se está disolviendo en agua. Entonces, si no hay convección, yo puedo asumir, si yo mido la concentración del compuesto que se está disolviendo en el agua, puedo asumir que esa concentración es exactamente la misma que yo tendría aquí en la superficie de esta esfera o de este cubo o de este cilindro. ¿Ok? Además, también si m nos da un valor que sea diferente de 0 o mucho más grande que 0, ya no podríamos tener en cuenta esa suposición. Entonces ahí ya habría que buscar la manera de calcular la concentración en la superficie, ¿no? Entonces cuando m es 0, podemos decir que si esto es un sólido y está sumergido en un líquido,
pero M es 0, es decir, nada más tenemos el fenómeno de la difusión, no estamos considerando lo que es la convección. La concentración en esta cara externa de esta geometría va a ser igual a la concentración que tenemos en el seno del líquido o del medio en que esté interactuando esta esfera, ¿no? O esta otra geometría, o esta, cualquiera de esas geometrías, ¿no? Ok, eso ahorita va a quedar más claro con el ejemplo que vamos a ver, ¿no? Ok, entonces esto es importante que lo veamos de la siguiente manera, ¿no? Entonces aquí vamos a partir, si esto es lo que estamos analizando, vamos a partir de que la difusión se lleva a cabo, o sea, inicialmente toda esta figura partimos de que tiene una concentración más o menos homogénea en cualquier punto, y por lo tanto la difusión para este análisis, o como están planteadas estas ecuaciones, partimos del centro de la esfera hacia el exterior. ¿Sí? La difusión se lleva en este sentido, pero partimos del centro de la esfera, ¿okay? En el caso de una placa plana, o de un cubo, o de una barra, también vamos a partir de que ese fenómeno de difusión se lleva en este sentido, se lleva también en este otro sentido, va hacia arriba, y también que va en este sentido hacia acá, ¿no? O sea, es tridimensional en este caso, ¿no? Eso pues ya va a depender del tipo de problema que estemos analizando, pero en principio estas ecuaciones aplican para las tres dimensiones. Obviamente, si yo quiero analizar únicamente una sola dirección, pues considero únicamente esta dirección y omito los otros dos sentidos, y ahorita les explicaría cómo, ¿no? Entonces aquí, para un cilindro, estamos partiendo desde el centro del cilindro, es decir, no estamos diciendo que la difusión se lleva de esta cara externa hasta esta cara inferior, sino que del centro hacia abajo, también del centro hacia arriba y del centro hacia los lados, ¿no? Se puede llevar en cualquiera de esas direcciones. ¿Ok? Y para que podamos utilizar estas ecuaciones sería de la siguiente manera, ¿no? Entonces ya vimos que en la gráfica nosotros, una vez que identificamos el valor de x, el valor de n y el valor de m, pues simplemente ubicamos, vamos a leer hacia la izquierda, y lo que vamos a leer aquí es el valor de y, ¿no? Y ya habíamos definido que y era esas diferencias de concentraciones que tenemos acá. Ok. Entonces, por ejemplo, para una esfera, veíamos estas ecuaciones y requeríamos calcular este tiempo característico. Y ese tiempo característico está en función de x1. ¿Ok? En todos los casos necesitamos tiempo característico. ¿Ok? Y x1 para el caso de la esfera depende únicamente del radio. ¿Ok? Entonces, si yo conozco el radio de esta esfera, entonces ya tengo ahí mi x1 y puedo calcular mi tiempo característico. ¿Ok? Entonces, para el caso de la esfera, esta no aplica, nos queda únicamente lo que leamos de la gráfica, va a ser directamente el valor de y, ¿sí? Entonces voy a la gráfica, leo, y lo que leo directamente en la gráfica, eso va a ser el valor de y que yo estoy obteniendo. Aquí no le di copy paste, pero aquí no aplica. Ok, entonces aquí ya tengo ese tiempo característico, y en la gráfica, cuando vaya a la gráfica, necesito el valor de n y el valor de m, ¿no? Entonces aquí también ocupo x1, y este x1 es el equivalente al valor del radio. Dijimos que es el único parámetro que se va a calcular de manera diferente, ¿no? Bien, entonces cuando yo voy a este paralelepípedo, ya sea una barra, una placa plana, o en este caso el cubo, esta x1 la voy a calcular
en base a la distancia de cada una de las caras. Entonces, por ejemplo, si yo calculo primero este x1 con esta distancia, que va a ser a sobre 2. ¿Por qué a sobre 2? Porque recuerden que estamos partiendo del centro de esta geometría, ¿no? Entonces, justo a la mitad, así es que voy a calcular mi x1, ¿no? Entonces, con este x1 que yo tengo, calculo mi tiempo característico. Con ese tiempo característico me voy a la gráfica y obtengo mi valor de y, y lo vamos a llamar ya porque lo estoy obteniendo con el dato de la longitud de la cara que yo nombré como A. Entonces hago exactamente lo mismo, ahora calculo, pero con esta distancia, ¿ok? Ya tengo ahora x1 calculado con mi distancia b, sustituyo aquí y voy a la gráfica y obtengo yb. Lo siguiente es, ahora obtengo esta longitud característica con este valor de c que tengo acá. Entonces ya tengo, sustituyo en esta y obtengo mi valor de yc, ¿ok? Entonces ya que tenga yo esos tres datos, entonces multiplico ya por yb por yc y eso sería el valor de y que yo requiero para poder sustituir en esta ecuación de aquí. Bien. Obviamente, si yo considero que la dirección es únicamente en este sentido, es decir, que va en este sentido, quiere decir que no voy a considerar, va únicamente en la dirección de A, no voy a considerar YB ni YC, ¿no? Entonces, si yo considero que va únicamente en esta dirección y en esta dirección, entonces voy a considerar YA y YB y YC no lo voy a considerar en esta ecuación, ¿no? Ahí no lo voy a hacer 0, lo voy a hacer como que valga 1, es decir, si en algunas de las direcciones yo considero que no se está llevando a cabo la difusión debido a que, por ejemplo, tengan esas caras aisladas, entonces de ese lado no tengo difusión, entonces lo que hago es lo hago la unidad y me quedan únicamente el YA y el YB, que son en los sentidos en los que yo estoy considerando que hay únicamente difusión. ¿Okay? Entonces para el cilindro sería muy similar. Aquí yo tengo mi distancia A y mi distancia B. Entonces calculo x1 con mi distancia A y x1 con mi distancia B. Calculo esos tiempos característicos. Y con cada uno de los tiempos característicos voy a ir a las gráficas y voy a leer YA, YB y finalmente los voy a multiplicar. Entonces, por ejemplo, si aquí estuvieran aisladas las caras de A, yo podría decir que esta cara está aislada y esta cara está aislada. Entonces aquí mi difusión se llevaría únicamente en sentido radial, ¿no? Es decir, iría en este sentido. Ok. Entonces, por lo tanto, si esta cara superior y esta cara inferior están tapadas o están aisladas, yo no tengo difusión en este sentido, ¿no? En ese sentido, ni en este otro sentido, ni hacia abajo, ni hacia arriba. Entonces, el único término que voy a considerar sería YA, ¿no? Porque se está llevando a través del radio de este cilindro. Entonces aquí, en ese caso, mi dirección axial no la tomaría yo en cuenta, ¿no? Ok, pero bueno, eso es caso para otro ejemplo. Bien, entonces vamos a aplicar estas fórmulas para este ejemplo que también viene ahí en el Welty. Y nos dice lo siguiente. Una manera de dosificar un medicamento, ¿sí? Aquí debería ser medicamento, es a través de la ingestión de cápsulas. Una vez en el sistema gastrointestinal, la cápsula libera el medicamento a través de un proceso de difusión. La cápsula que lleva el medicamento está compuesta de un material gelatinoso
que puede pasar a través del sistema digestivo sin que se desintegre. E inicialmente tiene una concentración de 68.9 miligramos por centímetro cúbico. Y aquí el medicamento es el Dramamine, ¿no? Entonces el coeficiente de difusión de este medicamento a través de la matriz de gel es de 3 por 10 a la menos 7 centímetros cuadrados por segundo. Y esto se lleva a cabo a la temperatura del cuerpo humano, que son 37 grados centígrados. Entonces, si alguien se toma una cápsula, se nos pide determinar que después de 48 horas, cuál sería la concentración en el centro de esa cápsula, ¿ok? Es decir, inicialmente yo tengo que esta geometría y esta geometría y esta geometría tienen una concentración de 68.9 miligramos por centímetro cúbico, ¿sí? Y después de 48 horas yo quiero conocer la concentración que tengo aquí en el centro, aquí también en el centro y en el centro de esa geometría, ¿ok? Entonces vamos a aplicar estas fórmulas para ver esas diferentes concentraciones que podemos tener. Bien, entonces vamos a iniciar con una cápsula esférica con un radio de 0.326. Ok, entonces vamos a determinar primero estas concentraciones. Ok, y bueno, para esto me voy a apoyar de la figura que viene aquí también en el Welty. Y es de lo siguiente. Entonces esta CA0 es la concentración inicial, que dijimos que era 68.9 miligramos por centímetro cúbico. Y estamos hablando de que esas cápsulas se van a ingerir y van a llegar al estómago. ¿Ok? Entonces, de acuerdo con esto que nos decían acá, que si no tenemos resistencia por convección, la concentración de la especie que se difunde en la superficie es igual a la concentración en el seno del líquido. ¿Ok? Sea infinito, en este caso es la concentración en el seno del líquido, y esta sería la concentración en la superficie. Ok, luego entonces, si nosotros nos vamos a esta imagen, esta es nuestra cápsula en forma esférica, y digamos, imaginemos que esto ya es el estómago, ¿no? Entonces, al interior del estómago, todo este medicamento que va saliendo y que se va exponiendo con todo lo que haya además ahí al interior del estómago, pues también va a seguir su proceso de difusión, y en un punto muy alejado desde donde está posicionada esa cápsula, hacia la parte más alejada del estómago, como esta concentración es muy pequeña de entrada, aquí son 68.9 miligramos por centímetro cúbico, entonces podemos decir que esa concentración en el seno del fluido o en el estómago la podemos aproximar a 0, ¿ok? Entonces, como estamos considerando que los efectos convectivos aquí no están presentes, esta concentración, de acuerdo con lo que veíamos anteriormente, podemos decir que es equivalente a la concentración en la superficie, es decir, la concentración en la superficie o en las caras expuestas de estas cápsulas las podemos tomar como que es 0. Bien, entonces esa es la concentración de la superficie y esas las vamos a tomar, o les vamos a asignar el valor de 0 por esto que vimos acá, ¿no? Que si el efecto convectivo no está presente, eso se puede aproximar a la concentración en el seno del fluido, y en este caso lo podemos hacer que sea 0, ¿no? Ok, entonces como M también lo estamos haciendo 0, pues podemos utilizar esta suposición. Ok, entonces ya tenemos que esto vale 0, entonces esto se reduce únicamente a esos dos valores, ¿no? Y lo que queremos conocer es la concentración de A en el centro de esa esfera después de 48 horas, ¿no? Según lo que nos decían. Bien, entonces lo siguiente sería evaluar mi tiempo característico. Este coeficiente de difusión, aquí lo tengo, 3 por 10 a la menos 7 centímetros cuadrados sobre segundo.
El tiempo son 48 horas, multiplico por 3600 y obtengo 172.800 segundos. Y aquí x1, dijimos que para una esfera x1 era equivalente al radio. ¿Sí? Aquí está. Entonces yo conozco el radio, conozco x1 y lo sustituyo directamente aquí, elevo al cuadrado y me da este valor, 0.4877. Entonces ya tengo mi valor de x y es para una esfera. Entonces aquí tengo una barra, un cilindro y tengo una esfera. Ok. Entonces dijimos que es un valor aproximadamente de 0.48, es por aquí. Y para que yo pueda leer la gráfica necesito definir también el valor de n y el valor de m. Ok. Bien, entonces n pues lo vamos a calcular de la siguiente manera. Aquí va a ser x. X es la posición a la que a mí me interesa conocer esa concentración. Ok, entonces si yo aquí tengo mi esfera y yo quiero conocer en el centro y esto es x, o sea, R sería el equivalente a X. Digamos que X va de 0 a R. Entonces, en el centro, ese valor de X vale 0. Por lo tanto, aquí va a ser 0 entre el valor de X1 y eso me va a dar 0, ¿no? Ok, aquí dijimos que como no están presentes los efectos de convectivos, entonces podemos aproximar M a un valor de 0. Entonces ya tenemos que n vale 0 y que m también va a valer 0. ¿Ok? Bien, entonces si n vale 0 y m vale 0, para m0 son todas estas curvas de aquí. Y para n0 sería la que tengo del lado derecho, ¿no? Dejamos la curva de la extrema derecha para este conjunto de líneas. Esa sería la que yo estaría utilizando para obtener el valor de y. Entonces ya tengo x, ahí está, ¿no? Y aquí estamos leyendo que y para este caso tiene un valor aproximado de 0.018, ¿no? Aquí las gráficas van de 0.01 en 0.01. Entonces este es 01, 02, 03, 04. Sí. Bien, entonces aquí les quiero mostrar lo siguiente. Entonces, estamos leyendo 0.0 en x 0.048 y con esto, según nuestra lectura aquí, estaríamos obteniendo que ese valor es de aproximadamente 01, 02, 03 como 0.24. Es lo que nosotros estamos leyendo aquí. Ok. En el Welty por ahí también se nos da la opción de utilizar esta otra gráfica que es la figura 18.3, que es exactamente lo mismo. Se utiliza en la sección de transferencia de calor, pero los datos son exactamente los mismos. Entonces aquí nosotros le damos 0.48 y buscamos esta curva que sería para una esfera, la primera curva. Aquí nos da una lectura de 0.018, ¿no? Ok, entonces en el libro la solución se va con esta figura, la 18.3, pero si nosotros nos vamos a esta gráfica 3, estaríamos leyendo un valor de 0.024 aproximadamente, ¿no? Ok, entonces aquí el cálculo yo lo hice con 0.018 y con eso nos da un resultado. Bueno, ahorita vemos el resultado, pero gráficamente, si nosotros lo leemos en esta gráfica del apéndice F, nos daría un valor aproximado de 0.024. ¿Ok? Entonces, es un método gráfico, tiene esa desventaja que puede tener ahí algún error de apreciación. Y cualquiera de los dos resultados sería correcto, ¿no? 0.18 o 0.24.
Bien, entonces ya teníamos esta ecuación de acá. Entonces simplemente pues, podemos despejar este dato de concentración, que es lo que nos interesa. Multiplicamos esto por esto, que sería esto de aquí, y nos queda exactamente igual a esto que teníamos acá. Ok, después nos interesa la concentración de A. Este que tenemos de este lado positivo pasa de este lado negativo. Después esto lo tenemos como negativo. Multiplicamos todo por menos 1. Entonces este término que está positivo este va a quedar negativo, y este que está negativo va a quedar positivo, y este que está negativo queda positivo. Simplemente ahora reordenamos y ya tenemos que la concentración de A va a ser igual a CAS menos Y por CAS menos CA0. Ok, entonces sustituyendo el valor de 0.018, tenemos que el resultado es de 1.2402 miligramos por centímetro cúbico. Ok, y repito, aquí puede haber sido el 0.024 que leímos en la gráfica del apéndice F. Bien, esta es la solución para el caso de una esfera. Ahora, si tenemos una cápsula en forma de cubo con 0.652 centímetros por lado, haríamos exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, aquí como es un cubo, nuestra Y va a estar compuesta por la Y del lado A, la Y del lado B y la Y del lado C, como nos lo muestra esta figura que tenemos acá, ¿no? Entonces aquí se aplica, aquí necesitamos obtener YA, obtenemos YB y obtener YC. ¿Ok? Entonces como es un cubo y tiene las mismas caras, vamos a ver cómo lo podemos resolver. Entonces, en este caso, tiene 0.652 centímetros por lado, entonces X1 es lo que mide A entre 2, ¿no? Que va a ser 0.356. Y nos quedan exactamente los mismos resultados que para el caso de la esfera, ¿no? Entonces aquí XD va a ser 0.4877. N, como también nos interesa el centro de esa geometría, va a valer 0. X1, dijimos que valía esto, 0.326. Y va a ser 0. Y M también va a ser 0 para nuestro caso. ¿Ok? Entonces vamos a ir a la gráfica y vamos a leer para un valor de XD de 0.4877, que sería para una barra como esa acá. Entonces para un valor dijimos de 0.48, y para M0 y N igual a 0 sería aquí en el límite, ¿no? Esta gráfica aquí. Entonces aquí estamos leyendo 0.1, 0.2, 0.3, 0.4. Aquí estamos leyendo un valor de 0.42, ¿ok? Entonces con ese valor de 0.42, ok, bueno, aquí yo le dejé el 0.4, que es el que lee en el libro, pero estrictamente deberíamos utilizar ese 0.042. Y ese sería para YA, ¿no? Pero como los tres lados son iguales, es decir, si yo me regreso y calculo ahora para B y calculo ahora para C, me va a dar exactamente el mismo valor. Entonces Y va a ser el mismo. Lo que puedo hacer es ese valor que ya obtuve lo elevo al cubo y me da un valor de 0.064. Entonces con ello, la ecuación que ya había yo despejado para la concentración de A, sustituyo mi valor de Y y obtengo que para esta geometría el valor que yo obtengo en el centro de ese cubo después de 48 horas es de 4.4 por 4.409 miligramos por centímetro cúbico. Ok, entonces digamos esa sería ya una solución más directa, más rápida, ¿no? Solo hay que tomar en cuenta esto de acá. Entonces, si tuviéramos distancias diferentes para B y para C, ahí sí habría que regresarse y encontrar
X para A, X para B y X para C, ¿no? Bien, entonces ahora, si la cápsula fuera cilíndrica, tenemos que el diámetro es 0.652 y tiene un espesor de 0.3 centímetros. Entonces lo que hacemos es, primero, si el diámetro es este de acá, yo calculo mi tiempo característico y obtengo el valor que ya hemos estado utilizando, que es de 0.4877. A y M siguen siendo 0. Entonces en este caso me voy al apéndice y voy a buscar ahora para un cilindro. Si ese primer cálculo lo hice con el radio, ok. Y entonces cuando utilizo el radio, me regreso acá, 0.48, N y M valen 0. Entonces mi curva es esta acá y está más o menos 0.1, ok. Entonces tengo ese valor de 0.1, que sería mi valor de YA. Ok, entonces recuerden, para esta geometría necesitábamos YA, ya lo calculamos, que ya en este caso es el diámetro, y YB para este caso va a ser calculado con el espesor. Ok, va a ser el espesor sobre 2 porque estamos partiendo del centro de esta geometría. Entonces, haciéndolo con el espesor entre 2, que era 0.3 centímetros, dividido entre 2, sería con un valor de 0.15, ¿no? Ok, entonces con ese valor de 0.15, en la dirección axial me va a dar un valor de X de 2.3. Ok, aquí lo tengo, 2.3. Entonces me voy a ir a mi gráfica y como estoy en la dirección axial es el equivalente a que fuera en la dirección de una placa como esa que tenemos aquí en un solo sentido. Entonces vamos a considerar que si tenemos este cilindro, ¿sí? Este cilindro, y yo aquí por aquí le hago una incisión, lo partimos y lo abrimos, al final, ¿qué es lo que nos queda? Ya una vez que yo lo parto y lo extiendo, me va a quedar como si fuera una placa plana. Ok, luego entonces, como a mí me interesa la dirección de la difusión de esa placa plana imaginaria que estamos obteniendo al descomponer este cilindro, entonces yo voy a leer en esta gráfica, ¿no? Entonces, para esa dirección, en ese sentido de la difusión, busco mi valor de 2.3, que es en este caso acá. Hasta acá es 2.5, entonces 2.25, 2.3 por acá. Y voy a leer para mis valores de N y M igual a 0, ¿no? Entonces con eso ok, entonces aquí tengo 001, aquí sería 002, 003, 004 y un poquito por acá. Acá sería 005, 045 más o menos, ¿no? Es lo que yo leo acá. Y ese sería mi valor de Y para la parte axial de ese cilindro. Ok, con esto estoy leyendo que YB es igual a 0.0045. Entonces, aquí Y va a estar compuesto por la Y de A y la Y de B. Simplemente multiplico 0.1 por 0.045 y obtengo este valor, ¿no? 4.5 por 10 a la menos 4. Sustituyo en esta ecuación que ya despejamos y voy a obtener que la concentración de A después de 48 horas en el centro de esta cápsula cilíndrica va a ser de 0.031 miligramos por centímetro cúbico. ¿Ok? Y esto, ¿en qué nos ayuda, no? Por ejemplo, si se estuviera diseñando este tipo de cápsulas,
pues una geometría cilíndrica, vemos que se libera mucho más rápido el contenido de ese medicamento. Para una geometría en forma de cubo es un poco más lento, y mientras que para una esfera pues se libera de una manera intermedia, ¿no? Entonces aquí, dependiendo de la necesidad que se tenga, si se quiere dosificar a una mayor o menor velocidad, pues se pueden utilizar una u otra geometría, ¿no? Pero ya depende mucho de la aplicación, ¿no? En este caso, no es que uno sea mejor que otro, dependerá en su momento de la aplicación que se le quiera dar. No olvides suscribirte, dale like y comparte.